resurrección de Jesucristo. Es la sabiduría que está oculta, y esa es la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos revela a nosotros, aquellos que somos hijos de Él. Dice en el versículo 7, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nuestra gloria justamente es el poder lograr la vida eterna. Esta verdad está oculta únicamente para aquellos que rehúsan creerla. No está oculta para nosotros. Es decir, Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo se nos ha revelado a nosotros. Esta sabiduría está oculta para los príncipes de este siglo, que no la conocieron. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Amén. Ese es el misterio, no es algo que nosotros vamos a estar revelando, ni cosas misteriosas, sino que es el mensaje del Señor que a nosotros nos fue revelado por sabiduría de Dios, pero que se mantiene oculta a los príncipes de este siglo. Y esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez, es decir, para los que ya tienen un crecimiento. Dice en el versículo 9, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Pero anteriormente le estaba hablando y diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Habíamos estado hablando la semana pasada de que Pablo podía decir que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, que él podía haber hablado con palabras persuasivas, pero que él rechazaba esa sabiduría. ¿Por qué? Porque esa es una sabiduría humana, y lo que nosotros recibimos es una sabiduría divina para poder creer, aceptar el mensaje, y entonces de esa forma poder empezar a alcanzar madurez. Dios denomina perfecto a los creyentes a causa de que Él ha imputado la justicia de Cristo a todos los que tienen fe en Él. Así, de esta manera, es como la verdad respecto a Jesús nos revela el glorioso plan de Dios, las cosas que Dios ha preparado, cómo las ha establecido, cómo las podemos alcanzar, cómo las podemos conocer. Todas son para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría que Dios tenía preparada de antemano para nosotros. Y qué cosas maravillosas son estas. Cosas que dice en el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Muchas veces tomamos este texto para cuando se nos revela algo nuevo, o vemos alguna cosa que es un milagro, y en cierta forma es así también. Pero no hay milagro más maravilloso que el de haber podido alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Y eso es algo que nadie había podido ver hasta que el Señor Jesucristo se revela en el corazón del hombre. Por eso, es decir, algo que nunca había subido al corazón del hombre ahora subió por la fe, y nosotros podemos creerlo. Mientras más conozcamos de Jesús o a Jesús, mayor es la probabilidad de que nuestra conducta sea la que debe ser. El conocer a Jesús no es tan solamente cuando nos hace sabios para la salvación, sino que también nos hace sabios para saber cómo caminar. El profeta David dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Él nos hace sabios para que todo lo que nosotros podemos aprender a través de la Biblia, ponerlo por práctica. Es decir, como decía Laura el día domingo, ¿no? Es decir, ser obedientes a lo que nosotros escuchamos. Hay muchos que
que leen y conocen de la palabra de Dios. Pero sin embargo, son como esos niños fluctuantes, ¿no? Que después lo vamos a estar viendo, que están continuamente volviendo al principio. Continuamente tienen que estar pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque si bien adquirieron el conocimiento de la palabra de Dios, ese conocimiento no bajó al corazón. Anoche estaba escuchando la clase de Marianela, ¿no? No sé si algunos de los que están acá están participando de esa clase. ¿Hay alguno que está participando de esa clase? ¿Ninguno? Bueno, justamente es pedagogía y habla de cómo se realiza realmente o se cumple el plan de enseñanza, ¿no? Y cuando nosotros vemos qué es lo que pasa con el hombre con respecto a la palabra de Dios, entendemos que esto es así. Es decir, ella decía, no solamente es darle conocimiento, sino que ese conocimiento hay que motivarlo para que ese conocimiento baje al corazón y entonces una vez que está en el corazón se pueda empezar a poner en práctica en el comportamiento de cada uno. Ahí realmente se está cumpliendo o realizando el plan de aprendizaje. Y con las cosas del Señor pasa exactamente lo mismo. No solamente es necesario conocerlas, sino permitir que ese conocimiento baje a nuestro corazón y nos motive a hacer las cosas en formas correctas. Es muy importante que nosotros podamos comprender el papel del Espíritu Santo en la vida nuestra, en la vida del creyente. Los pentecostales muchas veces somos criticados por dar un énfasis demasiado excesivo al Espíritu Santo y por descuidar por ahí la verdad acerca de otras cosas. A veces se le da tanto ímpetu, o mejor dicho, tanto valor a lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, que nos olvidamos de predicar otras cosas. A veces pareciera que predicar el mensaje de Jesucristo en la iglesia es algo inútil. ¿Por qué? Porque ya se conoce, somos creyentes. Pero sin embargo puede haber algunos que todavía no lo han interpretado correctamente, no lo han asimilado. A veces le preguntamos a algunos, ¿son los cristianos? Sí, ¿y qué pasó? No, pero dice, me aparté. ¿Por qué te apartaste? Cuando el mensaje del Señor Jesucristo está dentro de nuestro corazón, no hay nada de este mundo que pueda hacer que nos apartemos. Simplemente una decisión propia, nuestra. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender ese misterio que el Señor nos ha revelado. Entonces, es importante que le demos lugar, pero también es importante que le demos lugar a los otros principios que la Biblia nos muestra. Jesús mismo, cuando dio testimonio del Espíritu Santo, Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Norma, por favor. Sí, era 16:14. Perdón. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Amén. Es decir, el Espíritu Santo está continuamente revelándonos a Jesucristo. Siempre lo que Él nos va a manifestar está relacionado con la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos mucho de eso, pero no debemos abandonar las otras cosas. Lo que el Señor Jesucristo dijo no podía ser o estar dado en palabras más claras. El testimonio del creyente resulta ser más poderoso cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Por eso no debe extrañarnos que Pablo dijera allí en Efesios 5:18, Sandra,
cuando dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Sandra, por favor. Sí. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es cierto, todavía está la naturaleza humana en nosotros, la naturaleza carnal, como decimos nosotros, en nuestras vidas, y muchas veces eso nos hace que por ahí prestemos atención a otra cosa, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar atentos a cuando algo nos quiere desviar de lo que es el Espíritu Santo, o de lo que el Espíritu Santo nos manifiesta. Nosotros tenemos que pegar la vuelta enseguida, rechazarlo y volvernos enseguida al Señor. El otro día me estaba leyendo Estela, no sé si lo puso en el grupo de damas, un mensaje que había recibido, ¿no? Y que decía que el diablo había instruido a todos sus seguidores. ¿Se lo pusiste? Entonces no lo voy a estar repitiendo, pero fíjense, es decir, el propósito que era que el creyente no leyera la Biblia, que el creyente no orara, que el creyente se apartara de las cosas que realmente uno tiene que hacer. Cuando eso llena nuestra vida, nada va a lograr que nosotros nos apartemos. El espíritu del hombre, como veíamos allí en el versículo 11, no conoce las cosas de Dios. Sí conoce las cosas del hombre, pero no las cosas de Dios. Ningún hombre está capacitado para conocer las cosas de Dios. Y acá es donde nosotros también vemos que Dios nos llenó de sabiduría a nosotros, porque nosotros sí estamos capacitados para conocer las cosas de Dios. Primera, en el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos hace conocer a nosotros las cosas de Dios. ¿Amén? Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros debemos tener presente que un creyente nacido de nuevo en el Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios, debe estar siempre atento a lo que el Espíritu nos dirige. Todo hijo de Dios puede conocer las cosas de Dios, pero cuando conozca las cosas de Dios dependerá cuánto conozca las cosas de Dios dependerá de lo que le permita al Espíritu Santo revelarlas en él. Si nosotros nos cerramos al Espíritu Santo, entonces no la vamos a poder conocer. El creyente que dice, puedo conocer todo lo que es posible con respecto a Dios, sin el ser bautizado en el Espíritu Santo, está mintiendo, porque lo quiere conocer con su mente carnal, con su espíritu, y esto es imposible. Muchas veces cuando me ha tocado dar teología sistemática y se habla, no me acuerdo si es la 4 o la 5 ahora, que habla del Espíritu Santo, y dice, ¿para qué? Me decían muchos, necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Para tener el poder y la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Lucas decía ahí en Hechos que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahí nosotros realmente vamos a tener la capacidad de poder conocer plenamente todas las cosas de Dios.
Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces hemos leído la Biblia y no la hemos entendido. Y hay muchos que la leen y no la entienden. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a revelarnos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ahí nosotros podemos empezar a entender todo lo profundo de Dios. ¿Amén? Y fíjense que a veces repetimos las porciones bíblicas que hemos leído y siempre hay una revelación nueva para nuestra vida. Siempre Dios algo nos está hablando, siempre Dios algo nos está diciendo con respecto a lo que estamos leyendo. Esa es la manifestación del Espíritu revelándonos la sabiduría de Dios a cada uno de nosotros. Algunos creyentes creen que leen la Biblia día tras día, pero no alcanzan a comprenderlo. Hay hermanas que han aprendido a leer con la Biblia. No sabían ni leer ni escribir, pero agarraron la Biblia y le empezaron a decir que les guiara, que les enseñara, y aprendieron a leer con la Biblia. Aunque parezca una locura, bueno, justamente lo que estamos hablando, Pablo lo denomina como locura, ¿no? Esa sabiduría es una locura, pero se nos revela. ¿Por qué? Porque se nos revela la palabra viviente. Al revelarse Jesucristo, dice en Juan que Jesucristo es el Verbo. En el principio era Dios y el Verbo, es decir, Jesucristo era con Dios. Y el Verbo es la palabra. Y a través de la Biblia, el Espíritu Santo que nos revela, la palabra, el Verbo, nos revela a Jesucristo. Por eso es que el hombre natural no puede conocer ni entender las cosas de Dios, porque no se le puede revelar la palabra de Dios. Y en este caso no me estoy refiriendo a la palabra de la Biblia, sino a la palabra viviente. No se le puede revelar nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que una verdadera comprensión y apreciación de la cruz es posterior a la salvación. La salvación viene a nosotros por fe, se nos revela y viene por fe. Pero la comprensión de lo que es la Biblia y de todo lo que el Señor quiere decirnos a través de leer la palabra y a través de lo que nos revela el Espíritu Santo, viene después de ese acto en el cual nosotros aceptamos a Jesucristo. La salvación es creer en ese misterio que estábamos hablando. Es aceptar por fe aquello que no se ha comprendido del todo, pero con el Espíritu Santo revelado en nosotros se empieza a entender. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo primero que hace en el no creyente es revelar tres cosas fundamentales. Silvia, ¿podés leer el pasaje? Después hablo de eso. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Fíjense, inicialmente, para que nosotros podamos por fe aceptar a Jesucristo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo revela al hombre? Dije tres cosas fundamentales. El pecado del hombre. Es necesario que el hombre entienda que es pecador, que necesita el perdón de Dios, que necesita la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que creamos en el Señor Jesucristo y que entendamos que viene un juicio. Y entonces, si queremos escapar a ese juicio, debemos entender que las cosas de este mundo, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. El pecador es convencido por el Espíritu Santo
de suficiente verdad como para salvarse. Hasta ahí. Pero si no se lo acepta el Señor Jesucristo, si no se acepta la salvación, no continúa la revelación de la palabra de Dios, no continúa la revelación del Espíritu Santo. Eso viene a posterior. Y eso nos permite ciertas cosas, y discúlpenme la palabra que voy a utilizar, pero nos da ciertos privilegios como hijos de Dios. ¿Creen que tenemos ciertos privilegios como hijos de Dios? Dice que el hombre espiritual puede juzgarlo todo, pero él no puede ser juzgado de nadie. En el versículo 15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Anteriormente dice que el hombre natural no puede juzgar las cosas. Puede juzgarlo naturalmente, pero no puede juzgar las cosas de Dios. No puede decir si esto es cierto, si esto es mentira, si esto está bien, si esto está mal, pues no tiene la capacidad para discernirlo. Por eso yo decía que nosotros tenemos un privilegio. Nosotros sí tenemos la capacidad para discernirlo. Y más, nosotros podemos juzgar si el comportamiento de los demás está de acuerdo con la palabra de Dios o no. Muchas veces he hablado con creyentes y que cuando comentan ciertas cosas que están viviendo y la palabra nos revela que es pecado, nosotros una vuelta allá en el ministerio, en las oficinas del ministerio de Carlos, Hugo Tonkin, que es el que arrancó acompañándolo a Carlos en el ministerio, estábamos hablando con una hermana y ella contaba su experiencia y todo eso, y entonces decía, bueno, pero eso es pecado, y yo, vos no me podés juzgar. No está equivocado, yo no estoy juzgando el comportamiento de ella. Yo no le estoy diciendo si ella va a ser salva o no va a ser salva. Eso lo sabe Dios. Pero sí yo puedo juzgar si su comportamiento se condice con lo que dice la palabra de Dios o no se condice. ¿Por qué lo puedo juzgar? Porque el Espíritu Santo es el que revela la verdad de la palabra. Amén. Mientras mayor es la entrega a nuestro Maestro, mejor será el juicio del hombre espiritual. Algunos quieren ser aventurados, ¿no? Y recién arrancan y ya quieren empezar a enjuiciar a todo el mundo. No, esto no es así. Es decir, tenemos que ir creciendo espiritualmente y eso nos va a capacitar cada vez más a poder juzgar al hombre natural. El hombre natural nada sabe de las cosas espirituales. Como decíamos, sabe solamente de las cosas naturales del mundo, pero no de las cosas espirituales. Por eso es que no lo puede juzgar, porque son ajenas a él. Si nosotros no conocemos algo, ¿podemos decir si está bien o está mal? ¿No? Pero si lo conocemos, ¿podemos decirlo? Sí. Y eso es de lo que está privado el hombre natural. Hay un lenguaje que el hombre natural puede entender, sin embargo. Después, cuando se lo digan, van a entender enseguida qué es. En el capítulo 13, Pablo habla de esto. Y ese lenguaje que puede entender el hombre natural es el amor que nosotros podemos transmitirle. El amor con el que le manifestamos las cosas de Dios. El amor con el que nos conducimos hacia Él y hacia lo que Él tiene que hacer. Ese lenguaje les hace entender al hombre que hay alguien que lo ama. Recuerdo un hermano se venía desde Olmos, no, desde Romero, no Olmos, pues más allá todavía. Desde Romero, en bicicleta a las reuniones. Y las reuniones empezaban a las 9:30 de la mañana y él a las 9 ya estaba ahí. Invierno, verano, no importa.
Él estaba. Y una vuelta el pastor le dice, ¿por qué no te congregás en una iglesia en Melchor Romero? Claro, lo veía que venirse en pleno invierno con lo frío que hacía y todo en bicicleta. Dice, si allá hay iglesias, hay lindas iglesias. Dice, no, pero yo vengo acá y los hermanos me aman. Es decir, se manifestaba ese amor. Y eso es lo que muchas veces, más que una palabra, atrae a las personas. El creyente no solamente debe predicar con palabras, sino fundamentalmente con su comportamiento. Dice en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, no es juzgado de nada. Para que nosotros podamos entender esto, tenemos que ver por qué juzgamos. Como decía, juzgamos por el comportamiento, juzgamos por los frutos. Esto es algo que el Señor Jesucristo decía con respecto a los fariseos y todo eso, ¿no? Que por los frutos lo íbamos a conocer, y de los falsos profetas. Déjalo, por los frutos se los va a conocer. Pero ¿saben una cosa? También los creyentes, por los frutos vamos a ser conocidos. Por favor, Mateo, Belu. Mateo 7. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Amén. Por el fruto los vamos a conocer. Y por nuestro fruto nos van a conocer. Amén. No solamente nosotros vamos a conocer a los demás, sino que los demás también nos conocen a nosotros. Para terminar este capítulo, ya se me está haciendo tarde, Pablo concluye el capítulo con dos preguntas. Él pregunta en el versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y hace otra pregunta más. ¿Quién conoce? Bueno, repite la primera. ¿Quién conoce la mente del Señor? Y fíjense lo que contesta. En el mismo versículo da respuesta. Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Quién podía conocer las cosas del Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién más puede conocer las cosas del Señor? Nosotros, por lo que nos revela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por supuesto, es el que conoce todo. Pero Pablo acaba de hablar con respecto al Espíritu Santo y dijo que Él es el quien nos revela todas las cosas. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que suben al corazón, y no han subido al corazón del hombre, ahora por el Espíritu Santo, entonces sí podemos conocerla. ¿Amén? Ahora podemos tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Oramos, le damos gracias a Dios. Laura, por favor, orás. Así terminamos la clase y después ya oramos por las necesidades. Gracias te damos, Señor, por esta maravilla. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia para con nuestras vidas, para revelarte a nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que hizo esa obra de convicción y nos rodeó y nos acercó a ti, Señor, y nos ligó a tu salvación. Gracias. Gracias por el don otorgado en Cristo Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos revela las maravillas de Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos recursos. No estamos aislados, solos, solitarios, sino que tenemos los recursos del cielo.
tu vida, Señor, en nosotros y tu Espíritu Santo revelándonos la verdad. Gracias, 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 Señor. Gracias por tanto, tanto que nos has otorgado. Danos sabiduría, revelanos, que lo podamos entender, que sea más que un conocimiento que esté en nuestra mente, que baje al corazón, así como dijo Oscar, que baje, Señor, y se revele en el corazón, Señor, para que nadie, ninguno de nosotros se encuentre desprovisto de las herramientas y las armas que nos diste para pelear la batalla en este mundo. Gracias, Jesucristo, por tu gran plan de salvación. Y gracias, Señor, por las maravillas que has otorgado a nosotros para que podamos, Señor, caminar en este tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. No, vos tenés que pedirla. ¿Tienen pedido de oración? Quiero contarles que la chica Antonella por la que yo pedí oración de la Iglesia Primera Bautista ya está en la casa. Ay, Gloria a Dios. Gracias Sí, a Dios. está muy Gracias débil, a Dios. está con tratamiento, así con de traumatología, pero está en la casa con sus bebés. Gracias a Dios. Gracias Una a Dios. alegría. Bueno. Yo ¿Alguien? quería, perdón, Sí, sí, Juan José. primero, bueno, los saludo, buenas tardes a todos. Quería pedir por mis hermanos que tienen COVID, igual, gracias a Dios están bien, pero bueno, para estar orando por ellos, para que puedan terminar el proceso y bueno, que salga todo bien. Bueno, Son mis hermanos y mis cuñadas. bueno. Elsa Camiletti, la señora que habíamos pedido, no falleció, pero bueno, ya era tía de la novia de Martín. Bueno, vamos a pedir también por Benjamín, que es el chico que pide a Yelén también, que él está grave por su familia, su mamá. Creo que va y viene en el Señor, porque realmente sea un encuentro con el Señor y que ellos puedan estar conociendo la maravilla de lo que es el Señor, ¿no? Así que vamos a orar por él y por su familia, Benjamín. Y también por la familia Casal. Yo estaba pensando hoy, Fernando, por lo que ponía Mariana, también por las nenas y todo, porque realmente es difícil, por todas las familias que han perdido, sus seres queridos, porque evidentemente es lógico, ¿no? El duelo es difícil, así que vamos a estar orando también por la familia Casal y por todos aquellos que han perdido seres queridos, bueno, por Julie también, porque estaba muy triste. Y bueno, es difícil, no es fácil. Así que vamos a orar por la familia Casal y por todas las familias que han perdido sus seres queridos. No sé si hay alguna otra petición. Tendremos que orar por Cuba, por Venezuela, tendremos que orar por nuestra nación también, porque realmente toda Latinoamérica está muy difícil, así que tendríamos que orar e interceder delante del Señor por todas estas naciones, ¿no? Venezuela, Cuba, Argentina. Bueno, y no sé si hay algún otro pedido de oración. Pastora, Dios los Sí, bendiga. Fernando, bendiciones. Yo quería pedir oración. Bueno, ustedes saben que todavía estamos en el proceso de la mudanza, que es terrible, porque estamos, claro, porque lo hacemos, no le pagamos a una empresa para que nos mude, nos mudamos nosotros. Entonces todavía estamos con colchón en el suelo y un lío bárbaro, arreglando cosas acá. Y de hecho, bueno, le damos gracias a Dios que mi hija se recibió, ¿no? Gloria a Dios. Sí, re bien. Y dio el examen en nuestra casa anterior sentada en el suelo porque no tenía una silla con la computadora. Bueno, pero no, le he pedido oraciones con gratitud, pero que el Señor renueve nuestra fuerza porque físicamente estamos agotadísimos. Y también, además, como si esto fuese poco, dice el vendedor de tren,
comenzamos hacer un emprendimiento, un pequeño emprendimiento de venta de lo que es frazada, de blanquería. Entonces, gracias a Dios arrancó re bien. Bueno, así que gloria a Dios. Les pido oración también por esto. Gloria a Dios. Nosotros en la mudanza de Matías tuvimos como un mes llevando cosas. Parecía que no tenían nada. Y bueno, fue casi, qué sé yo, no sé, era impresionante. Decía, ¿de dónde saca tantas cosas? Llevábamos y llevábamos y llevábamos y no terminábamos nunca. Tampoco pagamos a nadie, entonces venían las camionetas. Parece pochoclo. Parece pochoclo, empieza. Sí, no. Dijimos, como el quincho chiquito, no tiene. ¿Qué no va a tener tantas cosas? Era impresionante. Cuando uno empieza a sacar en una mudanza es terrible. ¿Alguno más? ¿Alguien más tiene pedido de oración? ¿Alguien más? Bueno, entonces reparto. Sí, Belinda. Pastora, bendiciones, para que a ver si se destraba lo que tiene que cobrar mi marido de policía y lo del dedo de la ADT, puede ser RT o algo. ART, sí. Bueno. Eso. Bueno. Beli. Sí, ¿Es un juicio? Sí, de la ART sí. Bueno. Lo otro es una plata que cobran los hijos por parte de policía. Bueno, voy a repartir a 2 solamente, porque ya es tarde. Entonces, por los hermanos de José Coria, por Benjamín, que es el nene que tiene convulsiones y que está grave, y por la familia Casal y todos sus seres queridos. Fernando, ¿usted puede orar por todos ellos? Bueno. Y a Sandra, ¿podés orar por Venezuela, Cuba y Argentina? Bueno, y a Daniel. Daniel Dondo. Sí, Estela, la escucho. ¿Podés orar por el emprendimiento de los hermanos Klaus y por su mudanza y por el juicio del marido de Belinda? Y también vamos a orar por la reconstrucción de la iglesia, para que mande obreros y podamos pronto terminar con la reconstrucción de la iglesia. Todo eso, Daniel, orás vos, por favor. Bueno, comenzamos, Fernando. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos estar unidos como tu iglesia, como tus hijos, como familia de Cristo, Señor, unidos en amor, en el vínculo de la fe por tu Espíritu Santo. Señor, entregando a ti toda carga, todo peso, todo agobio, Señor, la remitimos a ti. Señor, porque tenemos un Dios bueno, grande, Padre amoroso, solícito por sus hijos, Señor.